Cuando Tata Dios pobló los distintos continentes, hizo razas diferentes que a su antojo modeló, y a cada pueblo le dio los recursos necesarios, pa' Italia sancochos varios, pa' los griegos uva y nueces, arroz pa' los japoneses y gofio pa' los canarios. Hola, mi nombre es Liber Badani y con mi compañero Gary Placeres vamos a abordar la inmigración canaria en Uruguay. Lo que escuchábamos al principio es un fragmento de la canción Himno al Gofio, interpretada por Julio Gallego. Elegimos este tema para ilustrar la temática a trabajar en este podcast, que es el gofio como producto identitario de los inmigrantes canarios y sus descendientes en Uruguay. ¿Cómo estás, Gary? Hola, muy buenas. Bueno, entrando ya en el tema, Gofio fue introducido a Uruguay por los inmigrantes canarios, quienes en gran medida eran labradores que se instalaron en zonas rurales. Estos lo producían de manera artesanal y mediante la creación de tahonas, que eran una especie de molino antiguo. El origen de este alimento se remonta a la época de los guanches, que eran los pobladores originarios en las Islas Canarias, es decir, que estamos hablando de antes del siglo XV. Originalmente se le llamaba gofio a la cebada tostada y posteriormente molida, pero al que conocemos los uruguayos se produce a partir del grano de maíz. Y bueno, al situarnos entre fines del siglo XIX y principios del XX, encontramos un auge en el consumo y la elaboración del gofio en nuestro país. En ese periodo llegaron a existir más de 100 tahonas en el departamento de Canelones. En este sentido, para este trabajo elegimos como fuente primaria la tahona de Hualco, la cual es uno de los legados canarios en nuestro país y que desde el año 2007 está protegida por resolución de la Intendencia de Canelones, dado su valor cultural. Esta tahona se ubica en la localidad de Tala, del propio departamento de Canelones, y según la información que hemos recabado de vecinos de la zona, la tahona se encuentra actualmente cerrada y fuera de funcionamiento. Se puede decir que actualmente el gofio es producido en nuestro país por molinos industriales y no de esa manera artesanal como las sabanas antiguas. Y si bien existen algunas pequeñas sabanas familiares, estas producen solo para consumo propio o algunos pocos clientes. Por lo tanto, la constante caída del consumo y la producción artesanal del gofio nos invita a preguntarnos el porqué de esta situación y teniendo en cuenta que es un producto altamente beneficioso y nutritivo, además de tener un bajo costo, nos preguntamos por qué ha caído tanto su consumo doméstico en nuestro país. Bueno, y antes de intentar responder esas cuestiones, vamos a realizar una breve cronología sobre la inmigración canaria en nuestro país. Vamos a comenzar por lo que fue la inmigración en la época colonial, donde la migración canaria en esta región se llevó a cabo desde los tiempos coloniales, justamente. Una vez fundada la ciudad de Montevideo en 1726, comenzaron a llegar familias canarias a las que se le adjudicaron terrenos. En esta zona en particular fueron de pequeñas y medianas dimensiones y se dedicaron fundamentalmente a la agricultura. El propósito en ese momento de esa migración era el poblamiento de estas tierras, el de frenar y también el de frenar el avance lusitano, que siempre pretendió apoderarse de estos territorios con el fin de ingresar por el Río de la Plata al interior profundo del cono sur sudamericano. La migración desde las Islas Canarias se va a convertir así en la principal población extranjera radicada en la banda oriental, mediante lo que se denominó el tributo de sangre, que fue el mecanismo que establecido por la corona española para esa migración. Consistía en que las islas estaban obligadas a enviar al continente americano 5 familias por cada 100 toneladas de productos que salían desde sus costas. Esta primera oleada migratoria duró poco tiempo, ya que generó el rechazo de la incipiente burguesía de la península española, que veía con recelo la alianza de la corona española con los comerciantes canarios. Luego de varias décadas de paralización, la emigración canaria se reactivó a comienzos del siglo XIX debido a una fuerte crisis económica que azotó a las islas. A partir de 1830, con la independencia del Uruguay, surgió la necesidad de poblar el territorio en busca de asegurar la estabilidad y el desarrollo, por lo cual las autoridades promovieron la inmigración como estrategia para atraer población y mano de obra. En ese momento, en las Islas Canarias se vivía una crisis económica causada por la caída de las exportaciones del producto de la barrilla,
que es una planta herbácea muy pulposa que tenía diversos usos, desde lo medicinal hasta en época de hambruna ser un alimento al que los canarios le llamaron gofio de vidrio. Esta crisis, las malas cosechas y las hambrunas provocó un aumento en la migración, estimándose que entre 1835 y 1842 alrededor de 8.200 canarios llegaron a nuestro país, siendo el 17% de todos los inmigrantes y el 65% de los españoles que llegaron en ese tiempo. Esta nueva oleada migratoria se aplicó fundamentalmente en Montevideo y Canelones, donde se necesitaba mano de obra para reactivar el sistema productivo que estaba en ruinas debido a los constantes vaivenes de la Revolución Libertadora de finales del siglo XVIII y principios del XX. Además, estaba el propósito del Estado uruguayo de cubrir con los inmigrantes la mano de obra esclava que estaba empezando a desaparecer en nuestro país debido a que se estaba en proceso de abolir la esclavitud. La mayoría de los migrantes canarios que llegaron a estas tierras venían de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Las condiciones de viaje eran paupérrimas y muchos morían a través de las travesías a causa del hambre y las enfermedades que contraían en los barcos debido a las malas condiciones de higiene en el viaje. Bueno, y esta oleada migratoria fue llevada a cabo por particulares, siendo el Estado uruguayo dedicaba a brindar el marco legal necesario y obtener beneficio económico. Figuras como Juan María Pérez, otrora esclavista, se dedicó a esta actividad, realizando su negocio mediante contactos en las islas. Es así que los migrantes canarios que partían hacia nuestro país eran obligados a firmar un contrato laboral, el cual confería al empleador un control casi absoluto sobre su situación. Al llegar aquí, se les ofrecía chacras y diferentes establecimientos rurales, y mediante dicho contrato estaban obligados a pagar todos sus gastos del traslado. Empresarios como Pérez abusaban de la desesperación de los canarios, cobrando un precio excesivo por el traslado, algo que debían pagar con su trabajo. Esa cláusula del contrato los mantenía en una situación de servidumbre, y la obtención de su libertad, por así decirlo, era casi siempre imposible de pagar. Ya en la década del 70 del siglo XIX, la migración canaria vuelve a reactivarse debido a una nueva crisis económica en las islas. La principal causa de esta nueva migración fue que en las Islas Canarias se desató la crisis de la cochinilla, que es un insecto llevado de América del que se extraía un valioso colorante. Este producto, que había recuperado la prosperidad de las islas, baja su valor, afectando gravemente a los agricultores y trabajadores de las islas, provocando un nuevo éxodo de isleños hacia nuestro país. En este caso, el Estado uruguayo, el Estado oriental, asumió un rol más protagónico, adoptando medidas y creando leyes en favor de la migración e instalando una comisión especial que se encargara de estos asuntos. En 1900, una nueva crisis en las Islas Canarias, provocada en este caso por la reforma del régimen de Puertos Francos, que eliminaba las protecciones para los productos locales, perjudicó aún más al sector agrario tradicional de las islas, y esto llevó que nuevamente muchos canarios migraran a nuestro país. Y bueno, ya en el siglo XX la inestabilidad política en España, y especialmente durante la Guerra Civil y el régimen franquista, también impulsó nuevamente la migración. Y aquí ya, como hemos hablado, esa conexión entre la isla y Uruguay facilitó la migración, ya que muchos canarios tenían familiares o amigos en nuestro país, lo cual les proporcionaba una red de apoyo al llegar. Esta relación histórica, como ya expresamos con anterioridad, se remonta a la época colonial, siendo la familiaridad con el entorno y la cultura uruguaya un atractivo para emigrar. Bueno, hablando un poco ahora de los aspectos sociales, culturales y económicos de los inmigrantes canarios en Uruguay, como dijimos anteriormente, la población canaria se dedicó fundamentalmente a la agricultura. La mayoría de ellos eran arrendatarios y medianeros, ya que se les era muy difícil comprar propiedades. El cultivo de cereales era el que predominaba, fundamentalmente trigo y maíz. A este respecto, la profesora de historia Carmen Santro nos explica a continuación. Convenían con la idea de trabajar en la tierra, porque la mayoría allá eran chacareros, propietarios de pequeños predios, y eran familias muy extensas, y por lo tanto, pero les pedían que fueran familias siempre.
y los traían para trabajar como medianeros, se les llamó, fue la modalidad aparentemente. Siempre que uno investiga en una familia de origen canario, descendiente de canarios, te dice, sí, mi abuelo entró a trabajar como arrendándole a fulano y plantaba boniato, lo que yo publiqué hace poquitos días, la trilogía canaria, maíz, boniato y porotos o alguna cosa más. Y entonces sí, se afincaron en el medio rural. Las actividades agrícolas las desarrollaban tanto hombres como mujeres, y en los momentos de cosecha y trilla de los granos se ayudaban entre vecinos, favoreciendo la solidaridad entre paisanos y contribuyendo a un sentido de pertenencia e identidad que los conectaba con sus raíces. Bueno, otra forma de fortalecimiento de esos vínculos se daba con la concreción de matrimonios entre canarios en nuestro territorio. En ese sentido, cuando se concretaba el compromiso, el padre de la novia debía concederle tierras y herramientas a su hijo con el objetivo de arraigar la descendencia en el medio rural. En cuanto a los aportes canarios a la cultura uruguaya, Isabel Barreto indica que han dejado importantes aportes y que varios perviven hasta el día de hoy. También destaca que al instalarse dejaron huella, por ejemplo, en la forma de realizar los techos en los ranchos, la manera de unir los bueyes y con algunas tradiciones de la medicina popular y obviamente con el gofio. Bueno, y hablando justamente del gofio, vamos ahora a describir un poco lo que son las tahonas y el gofio en nuestro país. El origen del gofio se remonta a cientos de años, como decíamos al principio. Los primeros pobladores de las Islas Canarias, los guanches, cocían la cebada en vasijas de barro antes de molerla. En las islas lo elaboraban fundamentalmente con trigo y cebada, y lo servían con leche, caldo e incluso solo con agua. Este cereal los acompañó en la travesía hacia nuevos horizontes, cuando llegaron a estas tierras, ya que era lo que traían en los barcos para consumir debido a su buena conservación. Ya establecidos en nuestro país, se aplicaban sus conocimientos agrícolas, aportando también al desarrollo de la agricultura en esta región. Estos canarios formaron comunidades en la zona rural de Canelones, fundamentalmente, donde preservaron sus tradiciones y costumbres. A medida que se establecieron en el departamento, ayudaron también a desarrollar la infraestructura local, incluyendo la construcción de tahonas para producir el gofio. Bueno, pero ¿qué es una tahona? Vamos a describir un poco las particularidades de la tahona. Estas eran artesanales y consistían en rudimentarios molinos formados por dos piedras circulares de gran tamaño que trabajaban en posición horizontal. La inferior era colocada fija, mientras que la superior tenía un agujero central por el que se introducía el grano y giraba sobre la primera para triturar el cereal previamente tostado. En los comienzos las piedras eran movidas por tracción animal o incluso por un grupo de personas. Las piedras eran principalmente de origen volcánico y del mar, ya que su porosidad contribuye a que el producto tenga una textura muy fina como el polvo. En el contexto de la elaboración del gofio, las tahonas eran un lugar específico donde llevaban granos para ser molidos. Su uso era predominantemente rural y comunitario, sirviendo como centro de producción y punto de encuentro social. La molienda artesanal en la tahona confería al producto final, como el gofio, características particulares, asociadas a la tradición y al sabor local. Pasando ahora a contar un poco sobre la evolución de la tahona de Hualco, esta empresa familiar fundada en Tala, departamento de Canelones, en 1910, se caracterizó en sus inicios por su diversificación de actividades productivas, contando además de la molienda de granos con máquinas trilladoras, herrería, carpintería y una empresa de transporte. Su fundador, Pedro Hualco, tras retirarse dejaría cargo de las actividades a sus hijos varones y posteriormente, en la década de los 70, la gestión de la tahona pasaría a manos de Schubert Hualco, su nieto. Dicha tahona en sus inicios y hasta 1950 solo molía granos para los vecinos, cobrando por ese servicio. Es así que diariamente decenas de personas llegaban en carretas para moler su grano, realizándose un promedio entre 70 y 80 molineadas. En su arribo se les daba un cartoncito para identificar su molienda y mientras tanto socializaban con los demás vecinos que también esperaban su turno, jugando a las cartas, por ejemplo, y otras actividades recreativas. Esta tradición comenzó a desaparecer en los 70, debido a los cambios de hábitos y avances tecnológicos. Más allá de su uso doméstico, la comercialización de gofio comenzó a partir de los años 60 en Tala y en pueblos vecinos.
En los 70 empezó a venderse a mayoristas, siendo el momento de mayor venta, alcanzando a vender 75.200 toneladas. En los inicios de la venta comercial, el gofio era resistido porque las personas pensaban que era más caro comprarlo de esa forma. En ese sentido, Schubert Walco recurrió a la publicidad, algo que era una novedad para ese momento, mediante la contratación de espacios radiales y televisivos y con la creación de la marca Pajarito, logrando seguir vigente en el mercado. De esta forma vemos la pasión de este hombre por continuar con la elaboración del gofio. Pero más que eso, visibilizamos también la tenacidad para continuar con una tradición que los conecta con sus ancestros. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista para un programa de la televisión de las Islas Canarias del año 2017, donde Schubert Walco decía esto. Para mí el gofio es una pasión. Esto nunca fue un trabajo como soy herrero, soy mecánico, soy carpintero, no. Yo lo agarré porque lo quería y me enamoré de él. Y entonces siempre estuvo primero el gofio que cualquier cosa de mi vida. Los canarios me enriquecían de tal forma que yo nunca pude dejar de sentir esa vivencia, qué historias trajeron para acá. Entonces los comparaba con otros inmigrantes y como el canario no había. El proceso de elaboración que se empleó en la tona de Walco fue siempre el tradicional, utilizando dos grandes piedras circulares ubicadas horizontalmente. La obtención de un gofio de calidad exige un cuidado constante de las herramientas moliendo. La pérdida de finura en el producto final requería un mantenimiento de las piedras, el cual consistía en picar cuidadosamente la superficializada para lograr nuevamente una porosidad que permitiera recuperar la calidad de gofio. Además de esa intervención, luego de moler los granos, a veces también se realiza un proceso de tamizado, garantizando un gofio más refinado. Bueno, y hablando un poco de la actualidad del gofio en las Islas Canarias, el gofio es un alimento básico en la dieta canaria desde los tiempos ancestrales. Ha trascendido su origen como sustento para convertirse en un símbolo de identidad cultural y un producto de alta valoración nutricional. Durante siglos fue un alimento fundamental, especialmente en épocas de escasez, debido a su alto valor calórico y su capacidad para conservarse durante largos periodos. Desde 1994 cuenta con la denominación de origen en España, y este reconocimiento ha contribuido a revalorizarlo y a posicionarlo como un producto de alta calidad en el mercado español y en el mercado internacional. En la actualidad, aunque se siguen empleando métodos tradicionales, en algunas zonas la producción industrial ha permitido modernizar su elaboración y ampliar su distribución. Y en cuanto a su valor nutricional, se destaca por su riqueza en hidratos de carbono complejos, por ejemplo, en proteínas vegetales y fibras, y así como vitamina del grupo B, siendo también una importante fuente de minerales como el hierro, calcio, magnesio. Esto lo convierte en un alimento altamente enérgico y completo. En ese sentido, un tostado y molido adecuado del grano conservan un mayor número de esos nutrientes y le aportan un sabor más intenso. Por otro lado, la gastronomía canaria es un ingrediente vigente que se utiliza en gran variedad de platos, tanto dulce como salado, y tradicionalmente se consume en desayunos y meriendas, mezclado con leche o agua y como acompañamiento de platos principales como el llamado sancocho canario o el puchero. Según un estudio del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria publicado en el 2014, el 83% de los hogares canarios cuenta con el gofio como uno de los principales productos de consumo. Incluso las preparaciones con él siguen formando parte de los menús de los restaurantes en Canarias. Sin embargo, nuestro país ha desaparecido prácticamente de los comercios a raíz de la escasa demanda de consumo. En consecuencia, han desaparecido las tahonas, perdiéndose un factor identitario muy importante de los canarios. Su consumo más alto siempre estuvo en los departamentos de Canelones y Montevideo, y entre los años 40 y los 60. Ya hacia finales del 70, el consumo baja asociado a la importación de otros productos sustitutivos como el café, la cocoa, el chocolate y los cereales. Desde ese momento hasta la actualidad ha seguido en descenso continuo.
entrando ya en la parte final del trabajo y presentando ya la problemática de esta investigación sobre esto del declive del consumo del gofio, el propio Schubert Walco se lamentaba en el año 2021 en una entrevista para una revista de las Islas Canarias, expresando que la baja del consumo del gofio en nuestro país se debía a que siempre se habló de manera despectiva del gofio, porque se lo identificaba con la gente pobre del medio rural. Además de ello, Schubert expresaría para el libro Canarias, Uruguay, Canarias de 2006 que antes no se tomaba ni café ni cocoa y que cuando se llegaba a la escuela lo primero que hacía era agarrar una tacita y comer el gofio seco o con leche y azúcar, siendo esa la merienda de todos. También cuenta que la caída del gofio tuvo mucha visibilidad social, ya que antes en cada barrio había una tabona que le molía a los vecinos y que, por ejemplo, en la zona rural de Canelones, en San Jacinto, había unas 8, en Tala llegaron a haber 30, y que algunas tenían una distancia de entre 3 y 4 kilómetros de sí, pero que comenzaron a cerrar ya que no podían competir con la publicidad y la entrada de productos importados. En cuanto a las causas de la gran caída del consumo del gofio, además de ser por los cambios en los hábitos alimenticios y la influencia del arribo de otros productos, también se relaciona en gran medida con el desprecio y la discriminación que sufrieron los canarios en nuestro país. Desde el momento de su llegada, los canarios fueron vistos como inferiores frente a otros inmigrantes que llegaban de otras tierras, como franceses, italianos, incluso españoles de otras regiones. En consecuencia, el gofio fue desapareciendo de las cocinas uruguayas, debido a considerarlo como un producto de bajo nivel y porque era de los canarios pobres. En ese sentido, Carmen Sandro se refiere al respecto. Decir que había comido gofio era reconocer que no tenía plata para ravioles, que era un canario pobre, que era un canario. Por lo tanto, lo primero que hizo aquel que comía gofio cuando tuvo un poquito de dinero fue dejar de comerlo. Exacto. Porque era lo que comía para poder... Empezó a tomar café, café con leche, vas con leche. Para mi gusto, el consumo del gofio se ha perdido por ese punto de vista económico, pero sobre todo cultural. Que tiene que ver que comer gofio era de canarios, y ser canario era lo menos. Es decir, ¿quién quiere ser canario? Mal visto. Nadie quería, estaba mal visto. Entonces, no lo que... Si vos ibas a visitar a alguien y te ofrecía gofio como desayuno, ¡qué canario! En cambio, si éramos familiares, lo que digo, fue para mi gusto esa imagen del canario bruto, esa imagen, esa representación que del canario, que es bruto, la parte más bruta son los canarios, y ahora todo el interior somos canarios. Carmen Sandro también maneja la hipótesis de que el propio canario, al ver el desprecio que sufría, se españolizó y abandonó muchas de sus costumbres para poder encajar en el tipo de sociedad europeizada que se quería construir en nuestro país. Esto ha trascendido en el tiempo y ha llevado a relacionar al canario con el bruto y con el pobre. Volvemos a escuchar un audio siguiendo un poco esta idea. Acá el canario era el bruto, el de pata rajada, el que el despreciado, el chacarero, y es cierto que el canario tiene una característica y es que es muy conservador. Ante el avance del italiano, que de ser también lo mismo, capaz un campesino que venía huyendo del hambre, a los años ya tenía una chacra y a los años una quinta, y de ahí para arriba. Es decir, el italiano tiene una impronta, el vasco también, pero el canario puede quedarse 100 años viviendo exactamente igual. Claro. Bueno, debido a esa idiosincrasia del canario, es que también le resultó siempre difícil crear instituciones que lo representen y que los ayude a mantener las tradiciones. Otras colectividades de migrantes establecieron, ni bien llegado a nuestro país, asociaciones que brindaron y brindan hasta hoy en día apoyo a sus coterráneos. Muchos de ellos fundaron instituciones culturales, de salud, de educación, entre otras, que le permitieron también mantener las tradiciones. La colectividad canaria tiene apenas algunas instituciones sociales desperdigadas por el país, pero no una organización fuerte que las nuclee. Al decir de la historiadora Isabel Barreto, esto tiene que ver con que siempre se asoció al canario con el español y no se diferenció como si lo hicieron otras actividades como los gallegos, los catalanes, los vascos, por ejemplo. De esta forma se asocia al canario como el bruto, el iletrado. Esta denominación despectiva sigue hasta hoy en día, aunque en la realidad se debería denominar solo canarios a los nacidos en el departamento de Canelones o el habitante del departamento de Canelones. Bueno, y hablando un poco ahora sobre el gentilicio de los oriundos del departamento de Canelones, tras una fuerte inmigración canaria en el siglo XIX, su influencia fue tal que
sus habitantes son conocidos como canarios y no canelonenses, debido a esa ascendencia isleña. Por otro lado, sobre el tipo de campesino que heredó por varias décadas la zona rural de Canelones, Vidart en 1969 indicaba que concretamente en Canelones, los canarios, que se dedicaron fundamentalmente a la agricultura, dejaron una marca cultural y genética, caracterizada por un tipo de humano campesino en particular, el chacarero. Este era un agricultor extensivo dedicado a los cultivos de trigo, maíz, tubérculos y hortalizas, de ascendencia mayoritariamente canaria, y con bajo nivel de vida, que aplicaba técnicas primitivas en las labores agrícolas, empleando rastras, arado tirado por bueyes y realizando un trabajo generalmente familiar. Y bueno, en ese sentido, las comunidades fundadas en nuestro país por canarios o en las que participaron canarios en sus inicios son muchas. Y se podría decir que están presentes en la mayoría de ciudades y poblados del departamento canario. Por lo cual es importante revalorizar su legado y replantearnos los estereotipos negativos vinculados a esta comunidad que actualmente se usan, como por ejemplo el llamar a cualquier persona del interior canario siendo sinónimo de bruto, por así decirlo. Generalmente y conscientemente, pero perpetuando esa discriminación hacia la comunidad canaria. Y bueno, a modo de conclusión de este trabajo, concluimos que explicar el declive del consumo del gofio en nuestro país desde una sola perspectiva o causa sería un error, ya que consideramos que son múltiples los factores que han incidido, entre ellos los prejuicios, la modernización, etc. En ese sentido, ha sido muy valioso para este trabajo el recorrido histórico sobre la migración canaria en nuestro país, ya que nos permitió comprender que desde los tiempos coloniales los canarios fueron vistos como seres inferiores. Cuando la ola migratoria se diversificó y comenzaron a llegar desde otras naciones de Europa, ese desprecio continuó, ya que se consideraba al canario como conservador y poco ambicioso. Estos estereotipos se han perpetuado en el tiempo, reflejando esa imagen popular de considerar canario no solo al oriundo de Canelones, sino también al hombre de campo, al del interior o al menos educado. Lo que sucede con el gofio es solo uno de los ejemplos de esta situación. Por lo tanto, es interesante cuestionar algunos patrones culturales o tradicionales, como ya lo hemos mencionado, que han generado discriminación e incluso exclusión de algunos sectores de la sociedad, tan solo por repetir vocablos que pueden afectar o condicionar a alguien. En cuanto a ello, más valioso aún ha sido recoger el análisis y testimonio personal de la profesora Carmen Sandro y del propio Schubert Walcott. Con sus palabras hemos dado cuenta que hay un tema social, económico y hasta político que ha afectado a la pérdida de su región. Los efectos de la tradición, el consumismo y el despoblamiento del medio rural son factores que claramente han incidido a esta problemática. Sin duda que nuestro análisis no ha abordado en profundidad todos los factores, pero lo cual nos motiva a seguir investigando y reflexionando sobre el tema. Por todo ello es apasionante y movilizador abordar este tipo de temáticas para nosotros, ya que además de ser que nos gusta la historia, somos oriundos de Canelones, es decir, tenemos raíces canarias, y a la hora del gofio nos trasladó a nuestra niñez, cuando llegó a ser parte de nuestra dieta también, lo cual es un claro ejemplo de lo que sucede con el producto también, porque ya no lo consumimos más, y obviamente que nuestra misión como docentes no tiene que estar enfocada a promover el consumo de tal o cual producto, pero sí debe tener el objetivo de preservar la identidad cultural de los pueblos. Porque el gofio es lo más sano, puede bajarle la mano sin miedo que lo indigeste, y aunque el clima no se preste, trate de andar engofiado, que como estar vacunado contra cualquiera peste.